era telescopio Newton, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a ver los problemas que suelen dar unos espejos de tanto diámetro que necesitan mucho grosor también para poder soportarse bien, para que no se deforme y por lo tanto pues mantenerlo a la temperatura externa, a la temperatura del exterior, pues va a ser complicado. Bueno, esto para que discutamos un poco, para que todo el mundo empiece a hablar, cosas que se le achacan a los Newton, que no valen o que van mal para planetarias de dobles, que tienen una función central que por lo visto funciona muy mal para planetarias, da muchos problemas, para dobles, que tienen mucha coma, que bueno, que eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando vamos a diámetros grandes, pues el espejo es muy grueso, o sea que tarda muchísimo en aclimatarse y que además parece ser que os dicen que le afecta mucho más la turbulencia atmosférica que a los refractores, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo un poco de todas esas características, pues cuál se van a ir quedando. Bueno, de la parte óptica no voy a hablar yo, o sea, de la función central y eso, pues ya veremos si acaso esta tarde o podéis hablar con financiar. Yo me voy a centrar sobre todo lo que se refiere a los problemas relacionados con la turbulencia y lo que es el control térmico del espejo. Bueno, ¿por qué afecta la turbulencia o las corrientes de aire a las imágenes que vemos por el telescopio? Bueno, pues básicamente la cuestión está en que el índice de refracción depende de la densidad del aire y la densidad del aire depende de la temperatura, ¿vale? Y ahí, bueno, puede haber variaciones por dos motivos. Está claro, por eso, por variaciones de temperatura que pueden ser debidas, pues simplemente que por encima del espejo tengamos pequeñas variaciones de densidad y entonces, pues como veis ahí en la figurita esta que he sacado, vale. La onda viaja más rápido por las zonas donde hay menor densidad y más despacio por donde la densidad es mayor y por lo tanto pues se va deformando la imagen. En las corrientes, digamos, podemos tener corrientes a velocidades bajas o velocidades altas, digamos, para entendernos. Las que tenemos, por ejemplo, dentro del tubo son velocidades muy bajas, incluso considerando, aunque metamos ventiladores. Digo velocidades bajas, pues la velocidad que tenemos son del orden de, como mucho con un ventilador, 10 metros por segundo o algo así, no vamos a llegar mucho más. Y con esas velocidades, aunque el flujo sea turbulento y todo eso, las variaciones de densidad que se producen a causa de la velocidad son muy pequeñas, ¿vale? O sea, no hay efecto de compresividad, no tiene nada que ver con que el aire se comprima como por ejemplo alrededor de un avión, porque son velocidades muy altas y ahí sí hay que tener en cuenta las variaciones de densidad debido a la compresividad del aire. Aquí no, para esas velocidades la compresividad es despreciable. No es lo mismo en las capas altas de la atmósfera, donde ahí ya la velocidad que pueda tener el aire es parecida a la velocidad del sonido y entonces ahí ya sí hay efecto de compresividad, ¿vale? O sea que lo digo porque sobre todo porque hay mucha confusión en cuanto a lo que son los efectos de la turbulencia. No tiene nada que ver lo que es la turbulencia que tenemos alrededor a velocidades bajas con la que hay la atmósfera, ¿vale? O sea que los problemas que vamos a tener en el telescopio y alrededor del telescopio no son debido a la velocidad, son siempre debido a variaciones de temperatura. Bueno, ¿qué es lo que vemos en un telescopio cuando no está a la temperatura del aire? Bueno, pues sí, cogiendo esta figura desde abajo hacia arriba, abajo sería cuando el telescopio está recién sacado del coche, digamos, ¿vale? Con el espejo mucho más caliente que el aire, y entonces pues lo que vemos es imágenes, digamos, de esta estrella doble, pues la vemos muy distorsionada y además bailando. Si esperamos un rato, pues ya empiezan a verse mejor, a distinguirse ya las dos estrellas, pero se ve un baile, o sea, están las estrellas ahí como saltando, ¿vale?
Y bueno, pues conforme va pasando el tiempo, si no tenemos ventilador, pues eso puede tardar horas o incluso ni llegar, pues va mejorando la calidad de imagen hasta que al final, pues en teoría podríamos llegar a tener perfectamente nítidas las dos estrellas. Bueno, por ejemplo, ahí está hablando de Newton. En el Newton mío, que es un 10 pulgadas, una de las primeras veces que lo saqué, estaba viendo Saturno. Al principio pues se veía muy mal, y lo dejé después de 2 horas, incluso pues estaba, yo diría que en la segunda empezando por abajo. O sea, Saturno pegando unos saltos y allí no había manera de que mejorara ni incluso con 2 horas. ¿Vale? Para que veáis la importancia del tema de conseguir que el espejo esté a la temperatura del exterior. Hay días que la temperatura cae muy rápido y entonces pues, el espejo no se aclimata, hay días que va cayendo muy despacio y entonces pues sí se consiguen imágenes mucho mejores. Pero aquel día, por ejemplo, pues no había manera de conseguir que se quedara estable la imagen. Y eso era a 170 metros, o sea que tampoco era una barbaridad. Bueno, aquí, digamos, otra vez, para distinguir los tipos de corrientes que distorsionan las imágenes, tenemos pues corrientes atmosféricas o de turbulencia atmosférica que tenemos en las capas altas, que esa, bueno, ahí no podemos hacer nada, esperar a que haya un día bueno y nada más. Después tenemos corrientes térmicas cercanas, que, bueno, ahí sí podemos, a veces podemos hacer algo y otras veces no. O sea, estudiar un poco lo que tenemos alrededor. Como me comentaba Jorge ayer, si tenemos un newton de barra y estamos al lado y tenemos la corriente echando el aire caliente de nuestro cuerpo a través de la óptica, pues esa corriente ya nos va a distorsionar la imagen. ¿Vale? Si tenemos el telescopio, por ejemplo, en un balcón, al borde de una pared que está calentando durante todo el día, pues el aire que está en contacto con la pared está caliente, tiene menor densidad, por lo tanto, y entonces va subiendo una corriente de aire por la pared y está pasando justo por delante del balcón. ¿Vale? Pues eso también nos va a distorsionar la imagen. Entonces ahí, bueno, pues se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Se puede regar un poquito el patio, se puede uno buscar un sitio donde no haya corriente, se puede poner un buscador del lado que esté, digamos, que el telescopio esté aguas arriba de la corriente, ¿vale? Ese tipo de cosas sí se puede ir mejorando un poco, ¿vale? Bueno, después tenemos lo que yo voy a hablar sobre todo aquí en la charla, que son corrientes dentro del tubo y turbulencia de espejo. La corriente que vamos a ver ahora que se forma justo encima del espejo. Cuando hablas de turbulencia de espejo te refieres a la capa limpia, ¿no? Sí, aquí yo me voy a referir solamente a cuando digo turbulencia de espejo me refiero a la capa limpia. ¿Vale? Por eso he separado también turbulencia de tubo, que lo vamos a ver también ahora los tubos cerrados porque tienen otros problemas. ¿Vale? Por ejemplo, como digo ahí, si tenemos un tubo cerrado donde hemos puesto una serie de baffles para eliminar todo lo que sean rayos desviados, ¿vale? Pues, o rayos parásitos, pues esos baffles van a impedir que se mueva el aire por el interior del tubo, ¿vale? Y además pues también van a mantener una cierta temperatura y bueno, pues esos baffles son muy buenos en algunos casos, pero por ejemplo si queremos utilizar el tubo para planetaria, pues en ese momento no están estorbando, ¿vale? Porque vamos a querer meter muchos aumentos y la turbulencia no va a permitir ir la corriente, ese tubo se va a quedar caliente y no vamos a tener buenas imágenes. Bueno, aquí he puesto una serie de vídeos del artículo este de que conoceréis más de uno. Lo que hizo fue, con una cámara de vídeo, sacar una imagen de sombra, o sea, está iluminado y la luz que le llega a la cámara está distorsionada por la diferencia de densidad que hay justo por encima del espejo. ¿Vale? Esto es simplemente ha puesto un espejo de 6 pulgadas. Y si me permite hacer un comentario, es que es una mierda de espejo. Pero Sí, es muy chiquitín. vete a un Exactamente. 16 kilos de masa óptica. Por eso digo que esto es, y ahora vais a ver lo que dice de ese espejo de 6 pulgadas.
A ver si se pone en marcha el vídeo, si no lo tengo. ¿No? Las versiones del PowerPoint hacen esta grabación. Bueno, voy a sacar a... Rafa, ¿tienes un visor de vídeo para reproducirlo? Debería tenerlo. Vamos a ver. Vamos, el media clase. El abrir Chrome, si tiene el vídeo por ahí. Vale, un poco chiquitín, pero bueno. Dale a pantalla completa. ¿Dónde está pantalla completa? La ventana, al lado de cerrar. Ah, este es. Pero eso ya va a ser demasiado para ver. Bueno, aquí vais viendo cómo se distorsiona la imagen. O sea, todo eso son diferencias de densidad producidas por el calentamiento, porque el espejo está más caliente. ¿Vale? Entonces va calentando el aire que viene justo por encima y el aire, ese aire caliente con menos densidad va subiendo. ¿Vale? La gráfica que veis arriba tenéis temperatura frente al tiempo, temperatura del espejo frente al tiempo. ¿Vale? Entonces vais viendo cómo el espejo se va calentando arriba a la izquierda, ahora ya lleva 1 hora. ¿Vale? 1 hora y media y todavía le quedan más de 5 grados o sea, esos son Fahrenheit. Esos son como 3 grados centígrados, ¿no? Pues todavía con 3 grados centígrados, todavía eso está metiendo distorsión en la imagen y eso a 300 aumentos se nota mucho. Ya, fijaros, 3 horas para conseguir que el espejo se quede estabilizado. Que prácticamente ya hay la corriente pues pequeña. Bueno, aquí ha puesto el espejo a 45 grados y después tiene una pared, lo que sería como el tubo del telescopio, que es lo que veis por ahí, por encima del espejo. ¿Vale? Entonces ahora vais a ver como el efecto del tubo, porque el tubo mantiene la temperatura, ¿vale? Y va a seguir calentando el aire que está justo en contacto con el tubo por debajo. Aquí. Bueno, aquí se ve primero lo que produce el espejo. Bueno, como está a 45 grados, ahora ya el aire se mueve mucho más en la dirección del espejo. ¿Vale? Pero fijaros cómo la pared del tubo guarda la temperatura. Ahora ya ha pasado 40 minutos y todavía el tubo está caliente y está calentando también el aire por el lateral y está distorsionando lógicamente la imagen de los rayos que van pasando por esa zona. ¿Vale? En este caso el tubo es cerrado. Ahora vamos a ver qué pasa si abrimos el tubo digamos, por encima del espejo. Porque sería a nivel del espejo. Sí, digamos, ahí el tubo está haciendo como una chimenea. Ahora ahí tiene una ventanita donde señalaba la flecha. No sé si estáis viendo. Eso no. ¿Vais viendo cómo sale el aire? Ahora ya mejora porque ya gran parte de la corriente de aire que produce el espejo está saliendo del tubo. ¿Vale?
pero todavía la pared, ahora lleva 23 minutos, 52 minutos, todavía la pared se nota algo, ¿vale? Todavía la diferencia de densidad. Ahora y 12 minutos ya prácticamente lo que es el tubo ya no afecta mucho, pero el espejo todavía ahí tiene una variación de densidad grande. Ahora otros vídeos. Bueno, ya hemos visto, digamos, cómo se ve claramente cómo tenemos las corrientes que produce el espejo. Vamos a ver ahora cómo podemos evaluar cuando el espejo se ha aclimatado, ¿vale? Una de las formas de hacerlo es utilizando el StarTest, y vamos a ver primero en un vídeo cómo se ve el efecto de lo que sería la turbulencia atmosférica y cómo se ve lo que sería la turbulencia de la corriente que está justo por delante del espejo, para distinguir un poco los dos efectos, sobre todo a la hora después de hacer modificaciones en el tubo, de saber qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, lo que se hace es que tenemos una estrella, bueno, en este caso creo que era Venus o otro planeta, me parece. Muy desenfocado. ¿Veis cómo hay, parece como una corriente que viene como desde las 4 hacia las 10? ¿Lo habéis visto? ¿Lo damos otra vez? Fijaros, ¿veis esa corriente? Esa es la turbulencia atmosférica. Aparte se ven algunas distorsiones también un poquito del espejo, pero ahí sobre todo lo que se ve, vamos, yo no soy experto de eso, pero ahí sobre todo lo que se ve es eso, las corrientes de aire de las capas altas. Pero vamos a pasar directamente al primario. Fijaros. Esta noche lo veis mucho más espectacular. Sí, pero lo bonito es verlo, claro. Vamos a verlo otra vez. Sí, cuando la ves por el Eso cuando el 60 está así yo empiezo a dar palmas con las orejas. Hombre, esos son 22 grados de diferencia, o sea que es bastante, pero 6 grados todavía, aquí no se ve muy bien, pero vamos, con 6 grados todavía se ve bien en los movimientos por encima del espejo. Bueno, aquí el comentario que hace Brian Greer o sea, estamos hablando de un espejo de 6 pulgadas y fijaros que todavía después de una hora le quedaban 5 grados, unos 5 grados por encima de la temperatura ambiente o 2 o 3, digamos, en grados centígrados, y a pesar de eso todavía con otra técnica de medida, que no es la que os enseño ahora, hay otra técnica óptica que te permite medir exactamente la densidad, y a través de la densidad pues sacan la desviación de cada uno de los rayos, integran y bueno, pues pueden sacar, digamos, ya propiedades ópticas cuantitativas. Pues decía que todavía había errores típicos de hasta 1 medio de longitud de onda. Después de una hora en un espejo pequeñito, como tú decías. Bueno, o sea, que un espejo grande es una manera de que se estabilice en toda la noche. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer con todo esto, ¿no?
Bueno, tenemos dos opciones. Una que veremos al final del todo, que es de alguna forma controlar la temperatura enfriando el espejo con Peltier, por ejemplo. Y bueno, la que yo voy a contar sobre todo con ventilación, ¿no? O sea, la idea es poner unos ventiladores que van a introducir el aire a la temperatura atmosférica y entonces conseguir que el espejo se ponga lo más rápido posible a la temperatura del exterior para que no haya diferencia de densidad por encima del espejo, ni en el interior del tubo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues habréis visto ya que hay muchos esquemas para ventilar un telescopio. Lo voy a aplicar para Newton, que es lo que más nos interesa, pero vamos, hay muchas cosas que se pueden aplicar a otros telescopios. Bueno, hay esquemas distintos, pues ventilar, cuando digo ventilación trasera es poner los espejos por detrás del primario, ¿vale? Hay varias formas de hacer la ventilación trasera, que ahora vemos, y después también ventilación lateral, o sea, poner unos ventiladores que produzcan una corriente que pasa justo por delante del espejo, ¿vale? Y después también el último, uno que me comentaste tú, de poner el ventilador en la sombra privada. Bueno, la ventilación trasera. No he puesto la ventilación, el primero, lo que sería el A, que es ventilación trasera cerrada. Hay muchos telescopios que vienen cerrados lo que es el primario. Entonces no podemos meter el aire desde atrás hacia el interior del tubo, o queda tan pegado al espejo que prácticamente no entra nada de aire. Ese sería el primero, y bueno, algo se consigue pues, porque ya conseguimos enfriar un poquito más rápido el espejo, ¿vale? Pero desde la parte trasera. Algo hace, pero bueno, lo mejor es empezar a meter corrientes dentro del tubo y delante del espejo. La primera, digamos, así un poquito más interesante sería la de la izquierda, que es la ventilación trasera ya con entrada alrededor del espejo. Esa es la que tengo yo en el mío, que podéis ver después. Tengo puesto un ventilador justo en el centro y se le pone una pantalla al ventilador para que todo el aire que succiona el ventilador entre en el tubo, ¿no? O sea que si no se le pone nada al ventilador, va a recircular el aire alrededor del ventilador. O sea, tenemos aquí el ventilador y una buena parte, no todo, pero una buena parte de la corriente está ahí recirculando alrededor del ventilador, por lo cual eso no nos sirve para nada. Entonces, para evitar eso, pues se le pone una pantalla, ¿vale?, alrededor del ventilador para que todo el aire vaya para arriba. Después, de esa forma, pues bueno, ya para empezar estamos enfriando el espejo. Y además, en el caso de tubo cerrado, pues tiene una gran ventaja, que es que va a extraer el aire del interior del tubo. Entonces, los problemas que veíamos de la turbulencia que quedaba el tubo, no los vamos a quitar, prácticamente todo. Eso tiene un problemilla, ¿no? Meter aire directamente de abajo, sobre todo si estás muy cerca del suelo a medio metro, el polvito que se ve perfectamente con láseres verdes, lo estás pegando, lo estás forzando por la superficie. Sí, eso es un problema que voy a contar al final. Ese es el problema más grande. Pero eso lo lavas el espejo y ya está. Yo prefiero un espejo sucio que funciona bien que un espejo limpio en casa porque da una menos y deformante. No, vamos, ahí lo que puedes hacer es, primero al ventilador le pones un filtro y después poner una manta también debajo, que ya tenéis vosotros, el plantel ahí debajo, porque eso ya te quita bastante. De todas formas algo entra, pero bueno. Prácticamente el tope de aire. Claro, además eso no tiene, sobre todo eso un 2 solo no tiene cogiendo el aire del suelo, ¿no? Cositas ahí de todo. Claro. Bueno, después, además de esa corriente, también hay esas corrientes que he puesto ahí de recirculación que son muy interesantes porque esas están barriendo el aire que está por encima del espejo, ¿vale? Que se llama la capa límite que veremos después, ¿vale? Entonces, no es una corriente muy intensa porque casi todo el flujo va hacia arriba, pero algo mueve, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que eso fuera más rápido, pero bueno, con ese tipo de ventilación, pues lo que hay, se puede poner un ventilador de más potencia, ¿no? O que meta más caudal, es lo que se puede hacer, ¿vale?
El problema principal que tiene este esquema es que en la zona central, justo lo que es el centro del espejo, como veis ahí prácticamente no hay nada de velocidad. Entonces, esa parte todavía tiene, el espejo estaba caliente y el aire justo por encima pues estaba caliente y ahí siempre vamos a tener distorsión. ¿Vale? Pero tiene una ventaja ese esquema, que todas las deformaciones son concéntricas. ¿Vale? O sea que podemos tener aberraciones esféricas, pero son esféricas. ¿Vale? Bueno, después este otro que lo saqué Mira sí, sí. de un artículo que alguien pasó al foro, no sé qué, de Claudinari, este era de Jim Solomon, me parece, que le había puesto un baffle justo por encima del espejo y de esa forma metía más aire hacia el interior del espejo. Tiene la ventaja de que consigue reducir un poco la zona esa central del espejo que está más refrigerada, pero para tubos cerrados pues el problema es que el barre es mucho peor del tubo, ¿vale? Entonces con el de la derecha vamos a tener más problemas de si las paredes del tubo se mantienen calientes, ¿vale? Bueno, este es también eso, sacado de un hilo eterno que había este era un Dawson de 300 milímetros, me parece. Como digo, bueno, pues le mete 3 ventiladores, con eso ya mete un flujo muy grande, y este es el esquema de la izquierda, el que yo llamaba el B, ¿no? Y bueno, pues esta gente decían que tenían una imagen estupenda de planetario. Decían, dentro del pez tan largo, creo que es llamativo, que lo habían puesto al lado de un size de 25 centímetros del tractor y que preferían el reflejo. Sí. Pero bueno, eso, hay que meter mucho aire para que con ese esquema de refrigeración se consiga tener el espejo a la temperatura del exterior. ¿Vale? Y además esto funciona bien con tubos cerrados, o sea, con telescopio de tubos. Si es abierto ya no tienes que enviar a la corriente y se complica mucho porque te da circulaciones alrededor de la caja del primario. O sea que eso habría que mirarlo también. En el caso de una caja rectangular o cuadrada ya habría que ver cómo va esto. Bueno, después esta sería la ventilación lateral, que también habréis visto mucho. La de la izquierda sería poner un ventilador justo por encima del espejo, para que barriera la capa límite que está justo por encima del espejo. Si no hay salida o si hay orificios que no están bien situados o muy pequeños a la derecha, pues casi toda la corriente va a tirar hacia arriba. Vamos a tener ahí unas recirculaciones grandes y ese pues va a dar problemas. Bueno, después también otra cosa que he hecho, que veis ahí, es que he cerrado la corriente de aire que viene de la parte posterior del espejo. ¿Vale? Eso es conveniente porque si no, el aire que está metiendo el ventilador de la parte trasera está cruzándose con lo que mete el ventilador del lateral, ¿vale? Y entonces ya no va a funcionar bien. Entonces eso simplemente meterle ahí una corona circular justo al nivel del espejo ya impide que pase el aire hacia arriba, ¿vale? Se le abre la salida hacia el exterior y ya tenemos separadas las dos corrientes, ¿vale? Bueno, lógicamente para lo que es la capa superior, la corriente superior, lo que hay que hacer es extraer el aire, ¿vale? Por la parte opuesta de la ventilación, ¿vale? Entonces se puede hacer simplemente abriendo orificios y hay quien le funciona más o menos bien, o poniendo también un ventilador que succione el aire por ahí, ¿vale? Ahí el problema que lo que comentábamos ayer, que lo veis ahí, lo que está dibujado son las líneas de corriente. Lo que pasa es que a la salida del ventilador las líneas de corriente se van abriendo, vamos perdiendo velocidad, ¿vale? Y si el espejo es muy grande, pues la parte que está lejos de la impulsión del ventilador no está bien refrigerada, ¿vale? Por eso, digamos, veis la montañita que hacen las líneas de corriente está desplazada hacia la derecha. Entonces está mucho mejor refrigerado por la izquierda que por la derecha. Y eso, un espejo pequeño de 20 centímetros, pues seguramente no pasa nada. Pones un ventilador y unos orificios
uno de expulsión y otro de succión y tienes bastante, pero ya un espejo muy grande no consigue barrer, a lo mejor no consigue barrer todo el espejo, ¿vale? Bueno, este es del artículo de Alan Adler, que utilizamos el esquema ese que acabo de contar, de, digamos, ventilación, de impulsión y beneficio. Bueno, se hizo un programita donde calculaba la transferencia de calor del espejo hacia el exterior y para tener la temperatura del espejo. Y bueno, pues nos sacaba una gráfica. Estos son unos métodos aproximados, pero bueno, por lo menos funciona bien. Por lo menos, sobre todo para lo que es hacer diseño y ver cómo mejorar las cosas. La línea roja es sin ventilador, la amarilla es un solo ventilador, ¿vale? En la parte trasera. La verde ya es el esquema que él proponía, y la azul no me acuerdo, la azul era, creo que era un espejo más delgado o algo así, ¿vale? Bueno, pues con una hora ya consigue que funcione bastante bien, ¿vale? O sea que no es que sea instantáneo, pero bueno, pegando un rato pues se tienen imágenes muy buenas. Bueno, voy a contar un poquito por encima sin meter mucha teoría, un poco lo que es el problema de la capa límite. ¿Por qué tenemos una capa límite? Bueno, pues porque normalmente estamos hablando de fluidos que son muy poco viscosos. El agua, el aire, ¿vale? Son fluidos que tienen una viscosidad muy pequeña, ¿vale? A la izquierda ahí la nube esa es la viscosidad cinemática, de agua y de aire. Y eso hace que lo que sería lo que llamamos la fuerza de inercia, la inercia que lleva el fluido, comparado con lo que es la fuerza de viscosidad que está ahí frenando el fluido, ¿vale? Pues la fuerza de inercia es muchísimo más grande que la fuerza de la viscosidad para las velocidades normales, ¿vale? Pues por ejemplo, por eso, para cualquier un conducto, un conducto o cualquier corriente de agua a las velocidades normales de 1 metro por segundo o algo así, pues fijaros, son de 10.000 a unas 100.000 veces mayor, ¿vale? En el aire incluso más todavía, o sea, a pesar de que las corrientes sean mayores, o sea, a 10 metros por segundo que podamos tener eso, un ventilador, la fuerza, la inercia que tiene el aire es casi del orden de 1 millón de veces mayor que la fuerza de viscosidad, ¿vale? Con lo cual, pues, uno dice, bueno, pues no existe viscosidad, como si no existiera viscosidad, ¿vale? Bueno, eso funciona bastante bien para muchos cálculos, pero nunca es 100% verdad, porque para empezar, si no hubiera viscosidad, pues no habría resistencia aerodinámica, por ejemplo, ¿vale? O sea, los aviones podrían ir a la velocidad que fuera, los coches, vamos, sin contar la resistencia de las ruedas, pues lo mismo, no se enfriaría nunca un cuerpo sólido en contacto con el aire, por ejemplo, no se enfriaría nunca. Bueno, en el caso de la temperatura no es la viscosidad, es la transferencia de calor, ¿vale? Pero pasa lo mismo. El coeficiente de transferencia de calor es pequeñísimo, ¿sí? Comparado con lo que sería la inercia térmica de la corriente de aire, ¿vale? Sin embargo, para lo que es la refrigeración, por ejemplo, de un sólido, como es lo que nos interesa, pues al final hay que contar con esa coeficiente de transferencia de calor, porque por muy pequeño que sea, eso es lo que está haciendo que se enfríe el espejo, ¿vale? Bueno, ahora para que veáis cómo es una capa límite, esto es una imagen de una corriente turbulenta de aire. Lo que se hace es que aquí la corriente va de la derecha hacia la izquierda. En la parte de la derecha no se ve ahí, pero hay un inyector de humo. Entonces, veis esas líneas de corriente que se ven prácticamente rectas por la parte de arriba, que es lo que llamamos la corriente exterior, y la parte de abajo que se ve tan turbulenta es la capa límite turbulenta, ¿vale? ¿Por qué se produce esa capa límite? Pues porque por muy pequeña que sea la viscosidad, el fluido o las moléculas de fluido que están pasando en contacto con la pared se están chocando con las moléculas del sólido y se están frenando, se tienen que poner a la velocidad de la pared, entonces están a velocidad cero. Las moléculas que están justo pegando con la pared están a velocidad cero. Y entonces todo lo que está por encima pues tiene que adaptarse
a la velocidad cero. Entonces hay una capa ahí que puede ser pequeñísima, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las corrientes de agua son micras, la capa límite. En el aire normalmente es mayor, pueden ser casi 1 milímetro o décimas de milímetro, pero vamos, es una capita muy delgada. ¿Y eso depende de la velocidad de...? Y ahora vamos a ver, depende mucho de la velocidad. Si no hay ningún, por ejemplo, en un telescopio, si no tiene ningún tipo de ventilación, la capa límite es mucho más gruesa, como hemos visto en las imágenes esas. Pues siempre va a existir por mucha velocidad. Sí, siempre va a existir. ¿Vale? O sea, la capa límite, por eso es imposible quitarla, siempre va a existir. Lo que puedes hacer es tenerla muy delgadita, pero no la vas a poder quitar. Pero y aparte de la mitad, el problema puede tenerse uniforme en densidad. Eso es lo que, claro, eso es lo que vamos a ver, eso es la clave. Bueno, aquí veis, digamos, lo que sería, la que habéis visto antes, una capa límite turbulenta, ¿vale? Si las velocidades fueran mucho más bajas, tendríamos una capa límite, lo que llamamos la capa límite laminar. Y lo que se ve es, por ejemplo, eso sería un perfil de un ala, ¿no? La corriente viene de la izquierda a la derecha y justo la corriente que incide contra el ala, pues aquí tenemos velocidad cero, la capa límite ahí es cero y entonces justo por la parte superior del perfil, pues la capa límite va creciendo, se va haciendo cada vez más gruesa, pero siempre, bueno, ahí está muy exagerado, ¿vale? Para que se vean un poco los perfiles de velocidad. La capa límite ahí, pues como digo, típica de una corriente de aire son 1 milímetro o menos, es finísima. Después, bueno, lo que veis ahí de los gradientes de presión, eso ya, para el que le interese, ya se lo cuento. Bueno, entonces la clave está en lo que os decía, o sea, si siempre tenemos capa límite, ¿qué hacemos? ¿Vale? Bueno, pues lo que nos interesa es que aunque haya capa límite, quitarnos las distorsiones de imagen del espejo. Entonces, lo que podemos intentar es, primero, conseguir que el espejo esté a la temperatura del exterior. Entonces, ya no tenemos diferencia de densidad, ¿vale? Y segundo, pues conseguir que todo el espejo esté más o menos uniformemente ventilado, ¿vale? Porque si ventilamos muy bien la parte central y los bordes no están bien ventilados, pues vamos a tener ahí digamos, el camino óptico que siguen los rayos por un lado es distinto que por el otro, ¿vale? No enfocan, ¿vale? Entonces, la clave está en conseguir que la capa límite sea por todos lados muy delgada, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco por encima, ¿no? Simplemente he puesto la fórmula esa de, digamos, que nos da una estimación de cuál es el grosor de exceso. La nu es la viscosidad cinemática que habéis visto antes. L es el tamaño típico del sólido que sea, en nuestro caso el metro, por ejemplo, del telescopio. Y la U infinito es la velocidad que pase por encima del sólido, ¿vale? Entonces, como veis, depende mucho eso del tamaño. Entonces digo ahí, ¿qué podemos hacer? O reducir tamaño, lógicamente no es lo que queremos, ¿vale? Lo único que podemos hacer es conseguir que por todo el espejo tengamos una velocidad lo más alta posible y más o menos uniforme, ¿vale? O sea que, sobre todo, que no tengamos zonas con velocidades muy bajas. No hace falta que la velocidad sea muy grande para que la capa límite sea delgada, como hemos visto, ¿vale? O sea que a lo mejor con 1 metro por segundo tenemos suficiente, ¿vale? Pero lo que no podemos tener es, como hemos visto en algunos de los esquemas, la zona central a velocidad cero o prácticamente cero, porque esa zona va a tener una densidad mucho más baja que las otras, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final eso, lo que se trata es de conseguir una corriente que mueva aire por todos lados, que no haya las zonas de remanso, ¿vale? Que no haya velocidades bajas en ningún sitio. Bueno, pues un poco discutiendo los esquemas que hay de ventilación lateral. Bueno, pues hemos visto el de Alan Ander, que era un ventilador impulsando y una serie de orificios en el lado opuesto, ¿vale? Que funcionan bastante bien para los Newton de hasta 20 centímetros o algo así, ¿vale? Un solo ventilador, El problema que tiene es que si es un tubo cerrado, pues no te asegura la renovación del aire de todo el tubo. Entonces, si el tubo está caliente, pues vamos a seguir teniendo problemas. Pero bueno, al cabo de una hora, pues eso prácticamente se ha eliminado.
para asegurarnos que el aire que metemos salga por algún sitio y que no se quede ahí recirculando en el interior, pues lo mejor es ponerle siempre ventiladores en el lado opuesto que succione, ¿vale? Mejor que los edificios que tienes que o llenas todo de orificios, si no, no estás seguro de que va a salir todo el aire que estás metiendo. A veces también, en el caso de tubos cerrados, no interesa que salga todo el aire, nos interesa que parte del aire se vaya por arriba, para mover también un poco todo el aire del tubo, ¿vale? Bueno, después, otro esquema que habla mucha gente es lo que decías del polvo. Claro, es mucho mejor, en vez de estar metiendo aire, pues ponemos el ventilador lo ponemos funcionando, ¿vale? Y en la parte de abajo, ¿vale? Y entonces que el aire entre por los orificios opuestos que están, por lo menos están un poco más a altura, y eso pues se le puede poner un filtro, ¿vale? Aunque pierda un poco de caudal, y de esa forma pues conseguimos quitarnos bastante polvo, ¿vale? El otro tema ya, digamos, para telescopios más grandes, pues ya se empiezan a poner varios ventiladores, ¿vale? Había un artículo de Steve Knight que lo que hacía era que ponía 4 ventiladores. Decía que estaban a las 5 y a las 7 impulsando y a la 1 y a las 11 succionando, ¿vale? Y... no, perdón, este era solamente con orificios del otro lado, ¿vale? En el lado de arriba. Pero vamos, eso, se pueden poner 2 impulsando y 2 succionando, ¿vale? Bueno, este es el Dawson de Daniel Mosey, que es el hilo ese eterno, que ahí lo que había puesto pues un montón de ventiladores, 6 ventiladores impulsando, y en el lado opuesto pues tiene una ranura muy grande. Aquí él, digamos, decía que no le funcionaba muy bien, hizo un método, le inyectaban humo y entonces veía que tenía una zona de recirculación dentro de la caja, ¿vale? O sea que las partículas de humo se veía que se quedaban ahí muchísimo tiempo, ¿vale? Porque seguramente, por ejemplo, en las esquinas, lo que es la esquina de la caja, pues ahí es muy difícil conseguir que se vaya el aire en esa esquina y ahí se te queda recirculando. Entonces toda esa zona está bien ventilada. Además, esa recirculación lo que hace también es que el aire que se ha calentado te lo está metiendo otra vez la corriente por encima del espejo, con lo cual pues funciona regular, ¿vale? Y ahí lo único que te queda es esperar hasta que el espejo se ponga a la temperatura del aire, ¿no? Del exterior. Bueno, esto es una estimación que he hecho yo, digamos, de lo que ocurriría con un telescopio era de 14 pulgadas, poniendo 2 ventiladores. A la derecha están los ventiladores de impulsión y a la izquierda serían los de succión, ¿vale? A ver si lo explico un poco más. Bueno, aquí eso lo veremos esta tarde. A los ventiladores siempre es conveniente ponerle algún tipo de pantalla o de embudo o algo para guiar la corriente, ¿vale? Porque con eso se consigue bastante que el flujo sea mucho más eficiente, ¿vale? Entonces veréis los que he traído, que le he puesto aquí una tobera para conseguir guiar más o menos el flujo en esta dirección, que es la que me interesa, ¿vale? Y además tiene otra ventaja, que es que si conseguimos bastante velocidad aquí, vamos a succionar también parte de la corriente que tenemos alrededor del ventilador, ¿vale? Eso es lo que se llama el efecto Venturi. Entonces, porque aquí tenemos, digamos, el ventilador produce aquí una presión más baja que la que llega al exterior y entonces succiona parte del aire del exterior. Entonces conseguimos más caudal incluso que el que produce el ventilador. Se puede conseguir como un 20%, un 30% más de lo que daría el ventilador sin esta corriente exterior, ¿vale? Entonces, y eso, lo que se trata es eso, pues de producir aquí primero, pues vamos a tener un chorro de aire que va a venir por aquí, después conseguir succionar lo máximo posible, que no tengamos zonas muertas en el centro del espejo, ¿vale? Y después lo que hablamos, es muy importante que aquí en la parte más lejana del chorro, pues tengamos todavía suficiente velocidad, ¿vale? Después, lo que es la succión es mucho menos complicada que la impulsión, porque digamos, el chorro que sale del ventilador sale casi recto, ¿vale? Como no le pongas algún tipo de
de tobera o algo, sale como un chorro cilíndrico, ¿vale? Va creciendo poco a poco con un ángulo pequeño, ¿vale? Unos 15 grados o algo así, pero ahí tienes poco que hacer, vamos, o sea que no puedes conseguir que el aire haga así, eso es imposible, ¿vale? Sin embargo, en la succión es mucho más fácil. Sí que se pueden conseguir líneas de corriente así mucho más curvadas, ¿vale? Entonces la succión, pues simplemente ponerle aquí algo para que recoja todo el aire que hemos metido por encima del espejo, ¿vale? Bueno, pues eso después esta tarde lo vemos más o menos, ¿sí? No me ha dado tiempo de preparar los ventiladores de succión, pero por lo menos los de la impulsión. Bueno, y este sería el otro esquema que como precisamente los telescopios que dan más problemas son los de más diámetro y ahí tenemos un secundario bastante grande, pues entonces nos cabe un ventilador pequeñito de PC, ¿vale? En la sombra del primario. Entonces ahí lo que se trata es, vamos a ver quitar el problema que teníamos aquí, ¿vale? En la B, ¿vale? El problema que teníamos era que teníamos una zona de remanso, una zona de velocidad muy baja justo en el centro del espejo. Entonces, si ponemos un ventilador justo por encima, ¿vale? Ponemos aquí un ventilador y aunque sea pequeñito, ¿vale? Nos barre la capa límite en la parte central. Y además vamos a conseguir acentuar mucho más estas dos recirculaciones que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, yo no lo he probado, pero me da la sensación de que eso puede funcionar bastante bien. Siempre que no sea, claro, tú ves que estás pensando en un telescopio grandísimo. Sí, el problema que tengo es que he metido de 8 centímetros. 8 centímetros de cabilla, ¿no? O sea que... Sí, es un problema. En realidad está 114, pero no lo supera. Y el problema que tengo es que no tengo caudal suficiente. Los bordes de la que hay... Sí, que esas recirculaciones siguen siendo pequeñitas. Sí, sí. Necesitaría a lo mejor de los exteriores del borde del espejo extraer lo que el otro está metiendo para ayudarle. O sea, el que viene desde abajo. Lo que haría el de la sombra sería digamos, dirigir, pero sí. Lo que haría la fuerza bruta sería los de fuera extrayendo. El problema que es... O sea, tú dices poner alrededor ventiladores extrayendo y el otro... Simplemente dirigiendo la parte central para que no pase precisamente eso que decía. Sí, lo que pasa es que el problema de eso es que el ventilador central tendría que dar muchísimo caudal. El problema que tenemos. O sea, que tiene que ser pequeño y dando mucho caudal. Una preguntilla. Yo puse 4 ventiladores uno tras de otro en serio. Vamos, se quiere tirar mucho más aire. Y sin embargo, para mi sorpresa, no, me comentabas que sería la presión, pero no el caudal. Sí, porque es que los ventiladores, estos axiales, estos de hélice que utilizamos, están diseñados para dar muy poquita presión. Y por mucho que le pongas más ventiladores, vas a subir un poquito la presión, pero no te va a dar más caudal. ¿Cómo incremento el caudal entonces? ¿Cómo puedo hacer que haya más aire? Con ventiladores de estos axiales, para meter más caudal tienes que meter más diámetro o más revoluciones. Eso es lo único que puedes hacer. Y si no, bueno, el que me queda, que es el que estuvimos viendo, ¿no? Bueno, el anillo soplante, ¿no? Bueno, el esquema es de Aldo, el tuyo que era ya demasiado complicado, vamos a contarlo aquí. Bueno, aquí empezamos diciendo de meter aire por todos lados, pero después empezamos a cambiar, que si meter por un lado, sacar por el otro, cambiar las toberitas. Aquí la idea es, bueno, como veis aquí quizás mejor, tener un colector, ¿vale? De ahí sale una serie de toberas pequeñitas y tener una serie de chorros que produzcan un barrido a lo largo de todo el espejo, ¿vale? Aquí, bueno, como también comentábamos, hay que conseguir tener aquí bastante caudal porque el recorrido que hay desde aquí a aquí es mucho mayor, ¿vale? Seguramente es que hasta casi sobra, vamos.
¿vale? Pero vamos, que en principio esto es cuestión de potencia del ventilador, o sea, ahí ya sí se puede poner, como el ventilador va afuera, ahí ya no utilizas un ventilador axial, ya pones un ventilador centrífugo que te da mucha más presión, ¿vale? Y lo puedes poner todo lo grande que quieras. Bueno, ¿Y los primerillos que vamos al campo con batería? con batería, claro. ¿Estaría suficiente? Hay ventiladores centrífugos de 50 vatios, 10 vatios, yo no sé cuánto la consumirá eso, pero va que echar unos numeritos. Me da miedo eso. Pero claro, te hace falta ya una batería de coche, claro, seguramente para esto te hace falta una batería de coche. Buena idea. Aspirante, ¿no? Anillo, soplante, aspirante. Ah, soplante aspirante, para el aspirante. Y dentro del fondo, ¿el qué? dentro del fondo, Sí, sí. No, eso digo, el esquema yo he contado. No, digo ese que está ahí. La realización, ¿Ese de la izquierda no lo mandó él? Ah, ese diseño yo. Sí, el diseño sí, pero digo que el dibujito ese lo mandó al montaje. el montaje de la derecha, la foto de la derecha. Sí, la derecha. Sí. Vamos a poner el copyright. El diseño de los Bueno, y la última opción ya, la más drástica, es lo que ha hecho este hombre, el australiano este, que le ha metido ahí unos peltier al espejo por la parte trasera. Lo que pasa es que eso es, digamos, es complicadito, hay que meter un sistema de control, porque tiene que estar midiendo la temperatura, corrigiendo continuamente la recreación del peltier. Hombre, lo puede hacer, pero bueno, ya eso sí que necesita mucha potencia, porque la eficiencia del peltier no es la de un peltier. Sí, pero para un espejo grande, ¿cuántos peltier tiene que meter? Ese espejo era de 300, me parece. Yo creo que con dos y una buena ventilación lo tendrías trabajando a 7 horas. Pero el peltier te va a enfriar en una zona muy concreta, o sea, que tienes que poner unos pocos de peltier. No, yo he combinado con el anterior, el chorro de aire del anillo soplante ese aire antes pasa previamente con una cajita en la que tienes un radiador, pero el disipador de lleno de láminas con una o dos peltier encima. Si esa Es previo a soplar. Tú dices para enfriar el aire de soplado. soplas aire a 2, 3, 4 grados. Sí, pero entonces tienes el consumo del ventilador y el consumo del peltier. Ya de coche ya me sabe, si una batería de coche ya no Hombre, sí, desde luego. y es aire frío y aire no tienes zonas calientes, zonas frías, pero con la peltier pegada. Pero el chorrito de aire es fresquito que es todo muy deprisa. Hombre, el problema de este que yo le veo sobre todo es que para los que quieren llevarse un doso, la verdad se tiene que llevar cortadita. O por lo menos una pelea para que te haga el control del peltier. Sí, pero tampoco. Pero aún así, una parte de la mala temperatura de la sale, era demasiado frío. Pero sí, hace mismo, ¿no? Bueno, y aquí va a contar con los problemas, siempre los problemas de ventilación, sobre todo con la lateral. Hay que tener mucho cuidado con las vibraciones, ¿vale? Fijaros lo que es el montaje de Alan Gander sobre esto es como una corrilla de ratón, una siquiera o algo parecido. Porque si no, eso está teniendo muchísimas vibraciones en la cara del tubo. Pues con la ventilación trasera normalmente hay menos problemas. Yo lo tengo que usar con una corrilla y ahí no se me da nada de vibración, pero no siempre es un problema. Una solución es reducir la tensión, ¿vale? O sea, las revoluciones del ventilador, ¿vale? Tenemos menos caudal. Y bueno, por supuesto, siempre cuanto más ventiladores tengamos, más ventiladores, a menos revoluciones, pueden mover más caudal con el mismo consumo, ¿vale? Con lo cual tenemos menos vibraciones.
O sea que es mejor poner, por ejemplo, tres ventiladores pequeñitos de PC a poner uno grande, que nos va a transmitir muchas más vibraciones. Bueno, ahí lo del polvo que hemos hablado, ¿vale? Y después otro problema es que si no está bien diseñada lo que es la corriente de aire, pues tenemos otro tipo de aberraciones ópticas. O sea que como no consigamos tener bien una velocidad mínima por todo el espejo, pues empezamos a tener zonas a más temperatura que a otras y entonces empezamos a tener todo tipo de aberraciones en el espejo, puede ser casi peor que si no tuviéramos ventilación. Bueno, ahí eso, ¿qué puede ser el tuyo? Es Fechner. Es Fechner. Bueno, pues ahí eso, a mí lo que me da la sensación es que los dos ventiladores están muy juntos, entonces vas a tener una corriente bastante buena. No sé si tenías cosas también. Sí, eso sería su opción. O sea, que no es demasiado local. Claro, aquí puedes tener, como no se abre este chorro, no se abre. Entonces vas a tener una línea de corriente así. Y después pues, te lo recoges aquí. Toda esta parte está casi sin velocidad. O sea que ahí a lo mejor o ponerle tres o haberlos separado y mover un poquito más por aquí. En el que está ahí con fibra de vidrio pongo 4, 2 centrales y 2 laterales. Porque eso mete astigmatismo de caballos, que es encenderlo 30 segundos y ya ves las imágenes totalmente después. Lo apagas y en 4 o 5 minutos se ha ido el astigmatismo, totalmente por el ventilador. Bueno, pues nada. Conclusiones. Que bueno, en cualquier minuto, pues, aunque sea solamente el ventilador trasero con la entrada al tubo, pues es una cosa sencillita de instalar y merece la pena, ¿vale? En el mío, por ejemplo, pues eso, de no poder usar algunos días para planetarias, pues ahora todavía me tarda en enfriarse, pero bueno, en media hora, 3/4 de hora, pues ya lo tengo prácticamente estabilizado, ¿vale? La ventilación trasera, pues eso, con tubo, en el caso de tubo, por ejemplo, con el mío, hasta 250, pues va más o menos bien, ¿vale? Si es tubo, siempre conviene que haya un flujo de aire a lo largo de todo el tubo. O sea que si ponemos ventiladores laterales, que entre más de lo que salga, o que salga más de lo que entre por los laterales, pero que haya ahí corriente en el tubo. Mejor que entre más que salga para que tengamos más efectos chimeneas sacando todo el aire. Y después, bueno, la ventilación lateral, pues en principio es lo ideal, porque estamos atacando la capa límite, estamos consiguiendo que sea muy delgadita. Lo que pasa es que hay que estudiar más o menos bien cómo van a ser las corrientes para barrer por todo el espejo. En principio debe funcionar bien, ¿vale? Y bueno, después por supuesto intentar quitarse los problemas de polvo y de vibraciones. Pues nada, eso es lo que tengo yo que contar. Después eso esta tarde os enseño los ventiladores un poco para que veáis cómo le tengo hecho unas novelas para guiar un poquito mejor la corriente, para sacarle más rendimiento, para que veáis que con dos ventiladores se puede hasta 350, o sea, yo creo que se va a poder solamente con dos de un lado y dos del otro. ¿Vale? Tienes que hacer el cálculo para eso. Para los 600. Vale, los 600 te hago lo mismo, lo hago para 600, a ver qué no sería lo óptimo, por eso no hay manera. Una pregunta un poco tonta, porque siempre ha sido controvertida, que me ha dicho mucha gente al principio, pues me reía un poco de eso, pero ahora yo doy un poco de lógica. Hay gente que cogía los espejos, los metía a los frigoríficos, luego por la noche los sacaban a un ambiente siempre más frío del que iban a tener después del trabajo, ¿no? Eso es el primer problema que hace que se te empañe. Ese puede ser un primer problema. Pero lo que yo siempre veía ingenuo es decir, es que da igual porque el problema térmico lo va a seguir teniendo. Hay una diferencia de temperatura y diferencia de densidad. Pero sí es cierto que la transferencia de calor siempre, no sé si es una exponencial y la otra, la absorción de calor es logarítmica. O sea, al revés. De manera que un enfriado, siempre, o sea, una cosa que se enfría, que está fría y se va a calentar, siempre se calienta más rápido que viceversa. Una cosa que está caliente que se enfría antes. Bueno, depende de si ayudaría o no ayudaría para... Depende si tienes ventilación o no tienes ventilación. O sea, si no tienes ventilación, como tú dices, se calienta mucho más rápido de lo que se enfría. Ahí está, por eso si ventilas con una cosa que está fría, entonces lo vas a poner a la temperatura exterior también. pero lo haces más rápido
O sea, que enfriando algo que está caliente, no sé si... No, o sea, si ventilas, da igual que esté frío el espejo o que esté caliente. Si metes ventiladores, lo importante es la diferencia de temperatura, da igual que sea positiva que negativa. Pero si vamos de negativo hacia positivo, vamos más rápido que si vamos de con ventiladores no, con ventiladores no. O sea, eso sí es así si no tienes ventiladores, porque si no tienes ventiladores, cuando el espejo está caliente tienes las corrientes esas de convección natural que hemos visto ahí en el vídeo, ¿vale? Entonces esas ayudan mucho a la transferencia de calor, porque están renovando el aire y entonces pues aumenta mucho la transferencia. En el caso de que el espejo esté frío, como el aire que tienes encima está a menos densidad, se te queda pegado, entonces no se mueve muchísimo menos. Entonces es mucho más estable y hace que la transferencia de calor sea mucho más pequeña, pero eso es así si no hay ventilación. Y cuando tú metas ventilación, ya te da igual que sea positivo o que sea negativo la diferencia de temperatura. No, porque ahí el que manda el flujo de aire ya es el ventilador. O sea, si el que controla el flujo de aire es el ventilador, ya te da igual, ya es la diferencia de temperatura. Sí, pero el mismo ventilador, el flujo de aire no se va igual. Si el aire está a temperatura ambiente que si el aire está refrigerado. Tú dices el aire que mete el ventilador. Claro. Sí, eso sí. Eso ya es cosa. Tú, si ves el esquema último que yo vi, sí, tubos gigantes, hay un sistema de filtración y de enfriamiento del aire que capta el ventilador. Se puede soplar con aire enfriado y el flujo no será el mismo que el aire ambiente, porque es más denso el aire que sopla el ventilador y por lo tanto refrigera más rápidamente. Sí, pero digamos, ahí lo que afecta es la diferencia de temperatura entre el aire que tú estás metiendo y la temperatura del espejo. Pero el flujo prácticamente es el mismo, el flujo no cambia casi nada, ¿no? Lo que son las líneas de corriente son casi las mismas. Estáis Yo es que eso es que se mezcla. Estás diciendo que el problema, o sea, si sacas el espejo de la eso no es distinto. no mueves corriente, Ahí sí está claro. conductivo, hay una transferencia de calor progresiva, y entonces sí hay una diferencia magnética y exponencial. Pero si genera chorro, o sea, estás barriendo la corriente, pero es una definitiva convectiva, siempre y vamos entonces ahí da lo mismo que el frío que pero durante toda la noche con un espejo de 25 kilos, si tú empiezas a observar 18 grados, ayer nos pasó a 20 grados y llegamos 15 serían cuando nos fuimos. Hemos tenido una caída de 5 o 6 grados durante toda la noche. Si en vez de complicarnos enfriando el espejo, lo que hacemos es facilitar calentando esta novela, la temperatura del núcleo del espejo está aquí, es lo que hay dentro, el centro. O sea, en vez de meterlo en maletero, como hace toda la tarde, y lo pone a 50 grados, y en vez de quiero salvar a 12, pues... Y aún así automático, más sí, ya. Hacemos al revés, o sea, ponemos precisamente lo que es el centro del espejo a lo que vamos a suponer va a ser la última temperatura de la noche. Sí, sí. Pero eso es complicarse mucho la vida desde el punto de vista práctico. Pues te falta una nevera grande. condensaría mucho. Condensaría mucho. En cambio... Hombre, algo puede ganar, o sea, unos cuantos grados que lo saques de menos temperatura ya ganar. Pero vamos, otra cosa es eso, si el aire frío, entonces claro, y además de un sistema de control, pues claro, sería muchísimo más rápido, claro, así mucho más rápido, claro. Otro cacharro más. Nosotros no tenemos cambiado. No le pondría es que casi al contrario, es más eficiente, ¿verdad?